Buenas tardes, soy Daniel Nahmat, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, su centro Veracruz. Agradezco muchísimo al Museo Teodoro Cano y a su director Eric Ali Castillo la invitación a compartir con ustedes los últimos trabajos que he realizado en materia etnográfica en la región del Tajín. Es un trabajo producto de varios años en el que he acopiado información sobre la cerámica indígena del Tajín que ustedes podrán observar. Quiero agradecer aquí al licenciado Alejandrino García Cataño, quien fue colaborador mío en este proyecto muy cercano, y parte del trabajo es parte de su contribución. Pues sin más, pasamos a ver una proyección de imágenes para que puedan observar la investigación sobre la cerámica de los totonacos del Tajín contemporáneo. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad mi trabajo. Esta investigación fue subsidiada, patrocinada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y se realizó también dentro del programa de estudios de posgrado de estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la investigación tratamos de ubicarla en la discusión que existe sobre quién creó el Tajín. Hay varias versiones. La versión que habla de que fueron los totonacos quienes hicieron el Tajín. Los huastecos son la propuesta que hace Wilkerson y Pascual, que son el otro grupo que pudieron haber creado el Tajín. Brueggemann prefiere no entrar en polémica y le llama la cultura del Tajín. Y hay una versión y una propuesta menos conocida que sugiere que es población náhuatl al colapso de Teotihuacán, que viene a fundar la ciudad del Tajín. Para esto planteamos entonces un proyecto para conocer aspectos de la cultura contemporánea de las poblaciones indígenas de los entornos del Tajín, que nos permitiera hacer una revisión, una comparación, una analogía con la cultura ya desaparecida del Tajín, para tratar de encontrar pistas a esta problemática que estamos planteando. Entonces planteamos estudiar la vivienda, la cerámica y la cosmovisión. Sin embargo, finalmente se centró el estudio básicamente en la cerámica, con un poco de trabajo en la vivienda, porque eso es el contexto en el que se desarrolla la cerámica contemporánea. Entonces, la idea es una revisión etnoarqueológica, esto es, analogía entre los datos culturales contemporáneos con los datos culturales arqueológicos. Para estudiar esto, hemos planteado estudiar la cultura material, el problema de la identidad, ya que estamos hablando de distintos grupos étnicos, y el problema del cambio cultural. El cambio cultural es muy importante porque esto nos modifica y nos va metiendo elementos nuevos en la cultura, como vamos a ver más adelante. En las imágenes podemos ver una vivienda, un cajete y una ceramista con su olla que nos mostró durante los trabajos de campo. Dice Appadurai: poner atención en la trayectoria de las cosas nos permite iluminar su contexto social, su historia, y entender los significados, las atribuciones y las motivaciones humanas. Nosotros vamos a estarnos moviendo en el terreno de las cosas, en el terreno de la cultura material. Sin embargo, no dejamos de lado que esta cultura material responde a cuestiones humanas, a atribuciones y motivaciones humanas, diría Appadurai. La etnoarqueología, que es una
disciplina más o menos reciente, una disciplina que combina técnicas de la arqueología con técnicas de la etnografía. Dice David que implica el estudio de campo de la producción, tipología, distribución, consumo y desecho de cosas materiales, dedicando particular atención a los mecanismos que relacionan variación y variabilidad en el contexto sociocultural y la inferencia de mecanismos de procesos de cambio cultural. Ilustramos esta parte con algunos elementos en los que se puede ver la vida cotidiana contemporánea con los elementos arqueológicos. La fotografía de arriba nos muestra una gran pieza de piedra, quizá de arquitectura, en Chotecoatzintla. El horno está hecho con piezas arqueológicas, con piezas de un edificio arqueológico, y a la derecha abajo la casa, la vivienda está sobre los arranques y sobre los muros de contención arqueológicos de una pirámide en la propia zona arqueológica del Tajín. Nosotros hacemos uso de una técnica que hemos llamado la etnografía de la cultura material, que implica la investigación mediante observación y trabajo de campo para registrar los objetos. Sin embargo, el registro no se restringe solamente a los objetos, sino que se incluye información sobre la producción, el consumo, el uso y el desecho mismo de estos bienes materiales estudiados, ¿sí? Nuestro trabajo de investigación se realizó en el municipio de Papantla y una comunidad del municipio de Coatzintla, el Chotecoatzintla. Aquí están los pueblos que estudiamos: el Jorge Cerdán, Plan de Hidalgo, Tlahuanapa, San Antonio Jital, La Ceiba Tajín y el Chotecoatzintla. Estos son los pueblos en los que vamos a encontrar el trabajo que venimos desarrollando. Para contextualizar la cerámica, el uso de los objetos de barro, tenemos que ubicarnos en la vivienda y en sus espacios. La vivienda totonaca tradicional, como la que vemos abajo a la derecha, cuyo techo ilustra la foto del fondo, ya está también transformándose mucho por los procesos de modernidad. Sin embargo, siguen conservándose elementos distintivos que van a darnos esto. Y en este espacio de la vivienda es donde vamos a encontrar los objetos y los bienes que vamos a estudiar, ¿sí? Los espacios de esta vivienda fundamentales en los que encontramos a la cerámica son la cocina. A la izquierda tenemos una cocina tradicional totonaca, el solar, que es el patio, es el huerto donde se desarrollan muchas actividades de la familia, y los espacios rituales, fundamentalmente el altar, que es fundamental en la vida de los pueblos totonacos, como vamos a ver, el espacio de ritualidad. Y ahí encontramos los bienes materiales que constituyen el ajuar cerámico, ¿sí? Y la producción cerámica es realizada fundamentalmente por mujeres, aunque los hombres participan acarreando leña fundamentalmente y acarreando el barro también a las áreas donde se va a producir. Las mujeres buscan en los yacimientos de barro ya conocidos. Tienen que ser barros especiales. Hemos detectado incluso yacimientos muy antiguos, como en Pueblillo, que parece ser un yacimiento que tiene incluso antecedentes prehispánicos. Buscan el barro, es trasladado a la vivienda, donde las mujeres van construyendo con modelado, con técnicas. No se usan tornos, se va modelando, se va dando forma. Hay un falso torno como el que usa la señora, que es una bolsa de plástico que le permite girar la vasija para irla construyendo. Ya construida, modelada, se pone a secar y después se quema. Al lado derecho tenemos dos imágenes. Una, la de arriba, es de Isabel Kelly,
la famosa antropóloga que estudió el Tajín hacia los años 50, donde se ve cómo están quemando unas ollas. Y abajo es una foto moderna de una de mis alumnas, que está una señora quemando unos incensarios en la actividad. La técnica, vemos, es la misma. Ahora ya no son las grandes milpas, sino el vehículo el que aparece ahí en la modernidad. Esta cerámica, entonces, ya construida, empieza a tener diversas utilidades. Vamos a ver lo que pasa en el solar. Aquí vemos cómo una olla hasta sus últimos restos tiene utilidad. Ahí como bebedero para los animales del huerto, sigue teniendo una utilidad hasta que se despedaza totalmente y ya pasa a integrarse al suelo, en donde ya pasa a ser un estrato arqueológico más, el estrato moderno de la arqueología. En el solar tenemos varias funciones para el agua. Tenemos el de contención para el agua para beber o para algunas otras actividades, como vemos a la mano izquierda, en esta casa en la comunidad de San Antonio Gital, muy pegadita a las pirámides de Tajín. Esta señora vive a un lado de la Gran Greca del Tajín, una casa tradicional muy bonita, muy antigua, y ahí ella conserva su agua en la que va viendo. Hay otro uso que es el de el acopio por goteo, cómo llueve. Es muy interesante esto, está poco documentado. Arriba se ve la forma tradicional y abajo podemos ver una forma moderna de acopio de agua, de lluvia. Estas zonas muy húmedas generan agua durante todo el año y se puede colectar para su uso en la vivienda y en la familia. A la parte de abajo vemos cómo las ollas están en el solar con distintos usos para el lavadero, etc. Vamos a ver otra forma de uso. Dice Jiménez, que es un cronista que trabajó en Guatemala y la zona de Campeche, Yucatán, un cura español, que dice, en el siglo XVI, dice, hicieron gran colmenar en ollas, ya que estas abejitas se conservan bien en ollas de barro, y no era menester para meterlas a la olla más que tenerle hecha su tapadera de tabla ajustada y hacerle un hoyito pequeño a la olla en medio, y sobre la tarde sacarle los hijos y meterlos en aquella olla y taparla, que allá entre ellas iba la reina. La producción de miel de abeja nopa, abeja melípona se le llama técnicamente, que es una abeja americana sin aguijón, es la producción en barro, porque se produce, como vemos en la foto de arriba a la izquierda, en barro, y se cortan los troncos de árboles donde está la colmena y se lleva a la casa. Pero la apicultura en barro es una técnica que describen en el siglo XVI en la zona de Campeche, Yucatán, pero que ahora solo se conserva en el norte del estado de Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla y en la región huasteca, esta región en la que nosotros estamos. Y es muy interesante porque vamos a ver muchos significados, un elemento cultural regional muy importante. En el solar están las ollas mieleras. Otro uso de las ollas, y nos dice Sagún, Él se está refiriendo al dios del fuego. Él hace la sal y la miel espesa, el carbón y la cal, y calienta los baños para bañarse, y hace el aceite que se llama uxtli. Con él se calienta la lejía y agua para lavar las ropas sucias y viejas y se vuelven así nuevas. Es la lejía que ustedes conocen, la blancura de la ropa del pueblo totonaco, a pesar de vivir en zonas de lodo y todo, conservan siempre la blancura de sus ropas. Eso se hace con la lejía, que es este sistema que vemos a la izquierda. En las ollas se echa agua y luego se le echa la ceniza del fogón. Esto genera un
un agua abrasiva como el cloro con el que se puede lavar y limpiar sus ollas. Cuando la ceniza pierde fuerza, se saca y se va poniendo para sostener las ollas, como vemos en la imagen. Entonces hay estas grandes estructuras con ollas en las que se conserva la lejía. Ya se está perdiendo la técnica de la lejía por la introducción de jabones, cloros, detergentes, etcétera, pero aún en muchos pueblos la conservan. Esta imagen es en el Tajín, en la casa que les mostré de la señora que vive junto a las pirámides, y acá en la derecha se ve un horno para pan, y lo que mostramos es el traje totonaco blanco de nuestra querida amiga que nos recibió amablemente en su casa. En el solar hay un montón de usos más para la cerámica. Está como macetas, como para guardar diversas cosas. Ahí vemos que hay clavos, que hay vasos de veladora, para darle de comer a los animales. Y miren qué interesante, las gallinas gustan de echarse y de poner, de criar ahí a sus pollitos en ollas de barro. Entonces tiene gran diversidad de usos. Aquí vemos un espacio que es entre el solar y la cocina. Esto se llama el horno. Son las tres piedras que en la imagen de la derecha, que también es del archivo de la colección de la doctora Isabel Kelly, que es hacia los años 50, vemos cómo son tres ollas las que cumplen la función de las tres piedras que dan sustento a la olla con la que se prepara. En este caso debe de ser un mole porque es una fiesta, ¿sí? Hay dos ollas sostenidas ahí. A la izquierda podemos ver una olla ya en desuso, se ve abandonada, que estuvo trabajando y ya quedó en un solar sin uso, y abajo el sistema moderno en el que siguen existiendo las tres piedras, pero hay que adaptarle varillas o algunos elementos que no se quemen para colocar las nuevas tecnologías que son las piezas de aluminio, de fierro, que ahora se usan para los tamales y estas otras piezas de la alimentación. Entramos pues a la cocina. Este espacio es fundamental. Aquí tenemos dos cocinas tradicionales, una mucho más tradicional que tiene su fogón, donde se ponen la leña y se cocina, que es muy, muy bonita cocina. Las paredes son de madera redonda que permiten que salga el humo. Funcionan como chimenea las paredes. Arriba se pueden ver las estructuras que cuelgan de bejuco, etcétera, ¿sí? Otros elementos de la cocina, el metate. Muchos metates son arqueológicos, encontrados por los campesinos, los llevan a sus casas. Los guajes, las cucharas, no se usaban vasos, no se construyen de barro vasos ni tazas, eso eran sustituidos por las jícaras, etcétera. Y bueno, la pieza central de la cocina, el maíz y el nixtamal. Arriba tenemos maíz morado para hacer el atol morado, en fin, ¿sí? Una pieza central de la cocina son las ollas. Varían de tamaño, hay grandes ollas que pueden ser para hacer mole, las tamaleras, etc. Hay pequeñas ollas para café, hay ollas varían en su uso el que se le da. Ya vimos que se usan también para contención de agua y una serie de elementos, pero en la cocina están jugando este papel. Y a la derecha podemos ver cómo se conservan, cómo se almacenan en el exterior las piezas de barro y de metal, en este caso las modernas, que se encuentran ahí. Las ollas, la tlaman, es una pieza muy importante. Se llegaron a hacer grandes ollas de gran tamaño para producir tamales, moles de las fiestas, etc. La olla además es un elemento muy común en todas las culturas, ¿sí? En muchas culturas del mundo el uso de las ollas es generalizado, ¿sí? El otro gran elemento, y aquí sí vamos a ver cosas muy particulares, es el comal, palak. El comal
eh, también su variabilidad depende del uso. Hay comales para el cacao, como vemos al centro las señoras tostando cacao, para el café, para los chiles, para los ajonjolís, en fin, para diversas cosas que se van a tostar. O los comales que se usan para la tortilla, que es del diario, ¿sí? Arriba vemos cómo esa casa, esa señora tiene una gran colección de comales. Las dos fotos de la derecha se ve cómo hay gran variedad de comales ahí. Muy interesante porque el comal no es una pieza originaria ni de mucha tradición en la región. En toda la costa del Golfo no existen comales sino hasta finales del clásico, del periodo clásico, ¿sí? Más o menos hacia el año 1000 empiezan a introducirse los comales. Antes se comía el maíz de otras formas, atoles, pozoles, pinoles, hay 1000 formas de comer, tamales, muy importante, en que se come el maíz sin necesidad del comal para la cocción de la tortilla. Y el comal se introduce en la cultura de la región a partir, parece ser, también de la caída de Teotihuacán y con las grandes migraciones de Teotihuacán. Entonces vemos cómo y ahora es tan importante que es uno de los elementos de resistencia cultural que perviven en la región, en el grupo totonaco. Una señora me dijo, si yo le coso a mi marido en comal de fierro, me mata, dice. Entonces sigue teniendo una gran aceptación, se sigue produciendo mucho comal y se sigue usando muy importantemente, de manera muy importante. Otro elemento, los cajetes. A mano izquierda podemos ver un pequeño altar de muertos en la comunidad de Coixquihui. Y ese altar, miren cómo tiene un cajete tradicional, tiene un incensario tradicional, su veladora, en fin. Estos cajetes, que son desde los bajos hasta los hondos, algunos usados como lavamanos, nuevamente volvemos a la gran limpieza del pueblo totonaco, tenía un cajete especial a la entrada de la cocina para lavarse las manos. Tenemos que estos cajetes se están perdiendo. Estas son piezas ya muy raro encontrarlas. Las que tenemos en la colección que hemos formado son verdaderamente unas joyas, porque se está perdiendo la producción de cajetes. Por la modernidad, ahora se usan las cosas de plástico, las cosas de fierro, y se ha perdido el uso del cajete. Sin embargo, existe un cajete muy particular que sigue en gran uso, que sigue siendo también de resistencia cultural. Dice Sagún, usaban buenos guisados y limpios. Está hablando de los totonacos. Su comida ordinaria y mantenimiento principal era el ají, el chile, con el cual, después de haber sido molido, mojaban las tortillas calientes sacadas del comal y comíanlas todos. ¿Qué es esto? Nos está hablando de la enchilada. El ají, después de haber sido molido, ahí mojaban las tortillas, las calientes, y se hacían las enchiladas, que como ustedes saben, en la región de Papantla sigue teniendo una gran importancia la enchilada. Y estos cajetes siguen teniendo gran importancia, se siguen produciendo y se siguen usando. No ha habido un sustituto de plástico, ni la licuadora, nada sustituye a estos cajetes. Incluso los migrantes vienen a la región y se llevan sus cajetes de barro para Estados Unidos, para Monterrey, para Reynosa, donde ellos trabajan, para estar haciendo sus comidas. Arriba se puede ver un cajete desgastado por el uso. ¿Sí? Otro elemento muy importante, ya casi desaparecido, de hecho, la única persona que sigue produciendo sus malacates, que son estas piezas de barro que van en ese palito para hacer de uso, ¿sí? Como los usos, el uso es la herramienta con la que se hace el hilo del algodón. Doña Isabel es maestra del Centro de las Artes Indígenas, aunque hay mucha gente todavía que teje en telar, ya tejen con hilos, en telar de cintura, ya tejen con hilos industriales. Ella es la única y la última que yo he detectado
que produce su algodón, y hace sus hilos y hace sus malacates. Los malacates tienen un proceso muy parecido al del comal. No existen malacates hasta muy entrada la época prehispánica, ya en el periodo clásico, el año 1000 más o menos, que empieza a difundirse a todo Mesoamérica. Y hay un momento en el que todo Mesoamérica está produciendo hilos con los malacates. Cuando los arqueólogos encuentran muchos malacates, encuentran talleres de telares, de tejidos. Esta es una pieza ya también muy desaparecida contemporánea. Entremos a la cerámica ritual. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda un momento de ofrenda en una fiesta del santo patrón, y ahí se ven las piezas, los incensarios de barro, en fin. Vamos a ver lo que es la cerámica ritual. Del lado derecho hay un incensario. El altar es fundamental en las comunidades, en la familia. Este altar de la ceiba Tajín, miren nada más qué tamaño tiene. Es el altar de una familia que tiene su propia estructura, su propia casa donde se hacen los ritos, etc. Tiene su nacimiento a la izquierda, y en el altar aparecen un montón de objetos de barro, como son los incensarios, ¿sí? Luego, como una extensión del altar, están las iglesias y los panteones, y vemos a mano derecha un panteón con toda la basura ritual, todos los incensarios que han ido quedando ahí por cada visita que hacen las familias y que dejan los incensarios. Se va creando una basura ritual que va quedando en los panteones como testigos del culto a los muertos, muy importante en la región. Nos preguntábamos cuál era el origen si era esto español o era prehispánico, y bueno, aquí vemos un ejemplo. A mano izquierda tenemos un incensario prehispánico de la época clásica del Zapotal, Veracruz, y a mano derecha un incensario contemporáneo. No sabemos realmente en la cultura totonaca contemporánea si es una tradición muy antigua o fue introducida, porque los incensarios europeos también son parecidos, de copa, etc. Incluso el mecanismo para balancearlos, el asa que les ponen, eso parece sí ser muy europeo, pero no sabemos, tenemos nuestras dudas. Lo que sí es indudablemente aporte de la cultura española es el candelero, el portavelas. Aquí tenemos, ya casi no pudimos, aquí abajo hay un candelero con forma de un animal, como lo pueden observar, ¿no? Y a la izquierda un candelero más sencillo, pero ya casi no pudimos encontrar piezas ni para fotografiarlas, más que estas, porque le están siendo sustituidos por las veladoras, como vemos a mano derecha, la gran cantidad de desechos de veladoras, y acá en la foto del centro, ¿sí? Pero sí es una pieza de indudable aporte español, porque dice Bernal Díaz del Castillo que Cortés en Zempoala mandó a todos los indios albañiles que había en aquel pueblo y traer mucha cal para que lo aderezasen, y mandó a quitarse las costras de sangre que estaban en aquellos cues. Los cues son los templos, y que lo aderezasen muy bien. Y otro día de mañana dio misa en el altar, la cual dijo el padre Fray Bartolomé de Olmedo. Y entonces a la misa se dio orden, con el incienso de la tierra se incensasen la Santa Cruz, y también se les mostró hacer candela de la cera de la tierra, la cera de aquellas abejitas que vimos, que tenían, la cera de americana. Y se le mandó que en aquellas candelas siempre tuvieran ardiendo delante del altar, porque hasta entonces no sabían aprovecharse de la cera. ¿Sí? Es claro lo que nos está diciendo Bernal Díaz del Castillo. Les enseñan a hacer velas, les enseñan a usar la vela y a producir la vela. Y se incorpora a la cultura indígena y se vuelve fundamental. Todo el mundo sabemos que en cualquier fiesta, en cualquier culto indígena, la vela es muy importante y ha tenido un papel muy significativo.
Y tenemos otras formas que hay. Esta dona de la izquierda es para sembrar el árbol y para que le ponga uno agua ahí, no pasen las arrieras, que son las hormigas estas terribles que acaban con todo. La cultura indígena, la cultura campesina utiliza el barro para dar múltiples soluciones. Tenemos una tapadera que está invertida, tenemos una olla mixta con otro pedazo arriba como para poner veladoras, en fin, tenemos un sello para el chocolate, se hace chocolate y lo sellan con este sello que dice Tajín. Tenemos arriba unas pipas. La de la derecha, las pipas de la derecha son el registro que hizo Isabel Kelly y Ángel Palerm en su famoso estudio sobre el Tajín en los años 50, pipa de barro con un caño de cáñamo de materia orgánica, y a la izquierda son pipas huastecas de excavación de los años 50 en la región huasteca. Podemos ver la comparación y el uso para este tipo de cosas. En fin, ya estamos llegando a otro punto, que es, ahí tenemos un panorama del uso de la cerámica local. Sin embargo, la región ha tenido permanentemente contacto con otros pueblos para dotarse de cerámicas de distinto tipo. Tenemos a la izquierda piezas de Chililico en Huejutla, Hidalgo, un centro ceramista muy importante, también con fuertes tradiciones prehispánicas, una cerámica muy fina y los decorados en blanco, los blancos y rojos y negros, ¿sí? Y del otro lado tenemos cerámicas clásicas, tradicionales, poblanas, de un lugar que se llama San Miguel de las Cazuelas. Se le dice San Miguel de las Cazuelas por la gran producción cerámica. Es ya producción de una cerámica con una tradición más española. Esto se ve en el vidriado, que es un elemento particular, ¿sí? Y estamos llegando a la parte más contemporánea. Las comunidades indígenas no están exentas del desarrollo de la modernidad. A las comunidades indígenas han llegado los nuevos materiales, los nuevos procesos. Tenemos un vendedor de ollas de aluminio, tenemos una casa donde podemos observar cómo los elementos de barro están casi ausentes. Hay muchos elementos de barro en el fogón con los comales, pero en ese muro se ven plásticos, etc. Los plásticos invadiendo todo, la gran plaga de la modernidad, los plásticos por todos lados, y los cristales que se pueden ver ahí en esa acumulación de vasos de veladora que tiene la señora con la que estuvimos trabajando. Esto es la modernidad. Y bueno, lo que ha pasado en la modernidad, que lo que era la cerámica antes la producía cada familia, las señoras y las niñas producían su cerámica, lo que necesitaban, sus ollas, sus cajetes, sus candeleros, etc. Esto ya se acabó, solo quedan muy pocas ceramistas, y ya todas ellas señoras mayores de 40, 50 años. Hay algunas jóvenes que saben hacer la cerámica, pero ya no la están haciendo, ¿sí? Y estas producen para los pocos productos que todavía se consumen, como el comal, el incensario, el cajete de moler. Si no existieran ellas, en el momento que ellas desaparezcan, se va a acabar una tradición cerámica, se va a acabar. Y ahora la cerámica no es producida familiarmente, sino para el mercado. Vemos al lado izquierdo el mercado, y vemos aquí en el centro, este es un grupo de ceramistas que han desarrollado unas técnicas contemporáneas para producir de una manera distinta que la tradicional, y están intentando entrar al mercado de otra forma, ¿sí? Entonces tenemos hay algunas cosas muy particulares de la región, como los cajetes de moler, los incensarios de animalitos, las figurillas, la cerámica para la miel, y hay otras
elementos que son más genéricos de Mesoamérica. Aquí es muy interesante esta imagen porque vemos la similitud del tipo de olla la olla que está a la izquierda con ojitos y bracitos. Esa es de Venezuela. Es una urna funeraria venezolana, pero vean la similitud en las formas. Entonces podemos encontrar cosas muy particulares y cosas muy diversas, ¿no? Bueno, otro ejemplo más de las piezas locales. Este es para el copal, en fin, ya hablamos un poco de estas piezas. La profundidad histórica de las piezas, podemos ver que no todos los elementos cerámicos son de la cultura, sino que hay unos que se van incorporando y se van incorporando elementos como los que vimos que tanto en la época prehispánica como en la época ya colonial se incorporaron y se fueron apropiando a la cultura indígena. Algunos elementos no son propiamente de tradición, se van inventando. La cultura tiene la capacidad de inventar y de generar nuevas piezas. Dice Bonfil que la innovación cultural es más frecuente de lo común. Se cree que solo las grandes invenciones son capaces de marcar un momento en la historia, y si no se repara también en los grandes cambios cotidianos. A la derecha se puede observar una pieza hecha exclusivamente para estos molinos mecánicos modernos. Se hace una pieza especial y ya vimos que se hacen un montón de soluciones cotidianamente. Y bueno, está la imposición que ya vimos, que hablamos, que sobre todo se ven los bienes religiosos, y ya vimos cómo hay elementos que resisten a pesar del cambio: el comal, el cajete de moler y algunos elementos como los incensarios que siguen produciéndose muy importantemente. Y hay otro proceso también. La enajenación ya no se produce para la cultura, sino se produce para otro fin. Dice que Bonfil que el proceso de enajenación, el grupo dominante aumenta el control cultural sobre la decisión de algunos elementos propios del grupo subalterno. No los prohíbe, no los elimina, pero desplaza. Ya no es el grupo dominante el que decide y pone los elementos culturales al servicio de sus propios proyectos. Eso pasa con la miel, por ejemplo. Ya no se producen 2 o 3 colmenas para el consumo de la familia. Ahora, gran producción para el mercado. Es una miel que adquiere grandes precios en las tiendas naturistas, etc. Y aquí vemos un espacio en donde hay cerca de 50 colmenas produciendo miel, ya no con un fin comunitario, sino con un fin de mercado. Bueno, hemos hecho una paseo muy rápido por la producción de la cerámica indígena. Se han quedado muchas cosas, muchos datos fuera, es una plática breve, pero tendremos que concluir con algunos puntos. Creo que, como decía Guillermo Bonfil, urge una antropología testimonial. Urge que los antropólogos registremos cosas que se están perdiendo aceleradamente por la modernidad, y hay que hacerlo. El cambio cultural, también vimos que en culturas antiguas está basado en una matriz mesoamericana. Vimos cómo el comal y los malacates se fueron integrando en todo Mesoamérica como un elemento muy importante de esta sociedad. En la modernidad, en cambio, el cambio está funcionando de acuerdo al mercado, ¿sí? La especialización productiva, los nuevos materiales, aunque existen elementos en la modernidad de resistencia muy importantes en la culinaria, el comal y el cajete de moler, y en la ritualidad el incensario, que siguen siendo piezas que tienen que ser producidas localmente con técnica local y que mantienen el proceso de resistencia. Y bueno, no logramos
dilucidar con este estudio si los huastecos o no fueron los totonacos o los nahuas fueron los quienes hicieron el Tajín, pero contribuimos a ver que el proceso de historia cultural del Tajín es un proceso de pluricultural, donde intervienen muchos elementos, muchas fuentes étnicas y muchas propuestas culturales, y que debemos seguir estudiando, seguir analizando. Ya no pude hablarles de cómo la lengua, cómo nombran las piezas. Esto tiene también, a partir de la lingüística se puede introducir uno más en preguntarse quiénes hicieron la antigua Tajín y cómo se hizo esta historia cultural que ahora tenemos en esta región tan dinámica, tan importante y con tanto impacto cultural. Agradezco mucho su atención. Cierro con mi agradecimiento con esta imagen de Isabel Kelly, también en los años 50, una niña recargada en un muro de una casa tradicional, y al fondo una fotografía mía de una casa actual que sigue conservando los elementos como ustedes pueden ver. Muchísimas gracias por su atención.